Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a su programa del corazón de Dios a mi corazón. Bienvenidos a esta hermosa mañana, 25 de junio del 2020 y un nuevo día, un nuevo iniciar que el Señor nos permite vivir en este día. Entonces, un saludo a todos los que se están conectando, a un hermoso abrazo a toda nuestra iglesia de él. Se les extraña montones a todos los amigos, a todas las personas que se conectan y que escuchan, porque hay palabra de vida a través de estos mensajes, porque en medio de la crisis y en medio de muchas cosas, hay alguien que te escucha, alguien que está orando por ti, está orando por tu necesidad, que no te sientas solo. Aquí está, acá está la iglesia de él. Y bienvenidos a todos a esta hermosa conexión, una vez más, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo, nuestros amigos, nuestra pastora Lady, a Yanecita, a todos los que hoy se empiezan a conectar a este hermoso programa. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial, es un tema, el Señor, él es muy creativo y antes de orar para iniciar, voy a darles el título, y el título es Las matemáticas de Dios. Las matemáticas de Dios, primera parte. Entonces vamos a orar para dar inicio a este hermoso programa. Padre Santo, gracias te doy por la oportunidad que nos das de transmitir palabra de vida, Señor. Gracias por este medio de comunicación que nos permite llegar más allá y romper fronteras de muchas cosas. Gracias, Señor, toma control, Espíritu de Dios, de cada palabra, de cada persona que está allí escuchando, Señor. Gracias, Espíritu Santo, y en tu nombre, Señor Jesús, iniciamos nuestro programa. Bueno, en esta mañana, la primera parte de este programa, vamos a ver la suma y la resta. Vamos a ver, y uno dice, bueno, pero ¿cómo así que las matemáticas de Dios? Cuando estaba preparando el mensaje, él me decía, bueno, es que conmigo no hay pierde, es decir, mi vivir es Cristo, mi morir es ganancia. Con eso me empezó a ubicar a lo que él quería que hoy se hablase. Entonces yo decía, pues sí, vámonos entonces a una ciencia exacta que es la matemática. Las matemáticas hace referencia a una ciencia exacta, es decir, 2 más 2 es 4 aquí en cualquier lugar. Entonces, en esa exactitud y en esa precisión era que él quería que nos enfocáramos. Entonces, hoy vamos a ver la suma y la resta de Dios, y en una próxima ocasión vamos a ver la división y la multiplicación. Y es hermoso, es fascinante cómo el Señor nos lleva a movernos en muchos aspectos de la vida. Cuando hablamos de la suma, hablamos de un concepto primario, de un concepto habitual, de un concepto normal, ¿cierto? Y todos en algún momento pues manejamos obviamente la suma, ¿cierto? Entonces resulta que la suma es la adición, ¿cierto?, de uno o más elementos. Y esa adición tiene que ver muchísimo con la propiedad de acumular o de multiplicar. Posterior lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de la suma, en el aspecto espiritual, en el aspecto de la fe, tome apunte. La suma es esto: promesa más sabiduría igual respuesta. Ok, la promesa más sabiduría es igual a la respuesta. Y vamos a desglosarlo para que podamos entenderlo de tal forma que usted durante el día de hoy se vaya pensando, reflexione y vaya revisando muchas cosas del por qué a veces no tenemos la respuesta en el tiempo, o quizás quisiéramos revisar muchas cosas, pero definitivamente vamos a mirar cómo el Señor nos llama a las bases del conocimiento y cómo nos llama a recapitular. El día de ayer nuestra pastora hablaba sobre las promesas y nos daba promesas ayer hermosísimas.
y tome apuntes y la promesa y cómo tener esa promesa de vida todo el tiempo y cómo mantenerla. Y hoy les digo que el Señor hablaba sobre precisamente cómo lograr mantener esa promesa, cómo lograr que tuviésemos esa promesa muy presente y cómo recibir la respuesta a esa promesa. Porque hay algo que debemos tener en cuenta. El Señor coloca, pero nosotros permitimos. El Señor se mueve conforme a tu fe, a tu actitud, a tu forma de moverte en la parte espiritual. Dios es un caballero y Él no va a intervenir en algo sin que tú te muevas en ese algo primeramente en fe. Entonces la suma tiene que ver con lo siguiente. El Señor coloca la promesa, la palabra, la declaración sobre tu vida, sobre nuestra vida, y nosotros colocamos la sabiduría. Entonces, ¿qué es la promesa? La promesa es un pacto, es un juramento. Es la palabra que se da y que se suelta de alguien que se compromete a cumplirla. Y como dice la palabra, el Señor no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Entonces sabemos que lo que Él pacta, que lo que Él nos dice, lo va a cumplir. Entonces ya tenemos la primera parte de la suma. Pero para que esta suma sea efectiva, debemos agregarle, adicionarle la sabiduría. ¿Y la sabiduría qué es? ¿Cómo se logra la sabiduría? La sabiduría, uno tiene que ver con el temor a Dios. Tiene que ver la sabiduría con la palabra de Dios, esa búsqueda incansable de escudriñar la palabra de Dios. 3, la sabiduría tiene que ver con el conocimiento. 4, la sabiduría tiene que ver con la madurez, con la sensatez. Tiene que ver la sabiduría con los frutos del Espíritu Santo que se logran a través de esa búsqueda de Dios. Yo no puedo ser sabio si no soy sujeto. Yo no puedo ser sabio si soy rebelde, si soy desobediente. Yo no puedo decir que soy sabio si no escudriño la palabra de Dios. Cuando yo estoy buscando sabiduría, dice la palabra del Señor que la sabiduría es el temor a Dios. Y yo debo temerle, buscarle y anhelarle. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos de sabiduría y con todos los sinónimos que tiene la sabiduría, la prudencia, debo ser prudente, debo ser sabio, debo mantenerme en que mi sí sea sí, mi no sea no, debo ser maduro para ser un corazón enseñable, un corazón de adorador, un corazón sujeto, un corazón que esté dispuesto, un corazón de adorador. Y como todo esto tiene que ver con la sabiduría, entonces debo estar en un proceso que cada día pueda llegar a buscarle más y a poder afianzar esa sabiduría. Entonces, tenemos la promesa de Dios que es inquebrantable, inamovible, está ahí. Más mi parte. ¿Y mi parte cuál es? Ser sabio. Y ser sabio, teniendo en cuenta todo lo que ya mencioné. Cuando yo soy sabio, cuando yo busco, soy maduro, me sujeto, digo, sí, es así, Señor, me presento delante de ti todos los días para que tú me corrijas, para que tú me digas qué camino debo andar. Cuando soy prudente, cuando me abstengo, cuando primero te busco a ti antes de cualquier otra cosa, esa sabiduría me va a arrojar a mí un resultado. Y ese resultado es la respuesta. Promesa más sabiduría es respuesta. Esa sabiduría tiene que ver también con la actitud, con la fe en la que yo me muevo para esperar en Dios. ¿Y ese resultado cuál es? Ese resultado es tu milagro. Ese resultado tiene que ver con la respuesta que quieres que se mueva en tu vida. Esa promesa hecha completamente tangible para que tú puedas verla y para que el Señor pueda glorificarse por medio de su milagro, por medio de su intervención. Esa respuesta es la paz,
que sobrepasa todo entendimiento, y por eso nos llaman como que ustedes no están cuerdos. Mire todo lo que está pasando en el mundo y ustedes sonríen y hablan de que todo va a estar bien y que no sé qué. Claro, porque tenemos la promesa de Dios de que todo nos ayuda para bien, porque tenemos la promesa de Dios de que Él nos cubre y nos guarda, porque tenemos la promesa de Dios que Él está con nosotros como poderoso gigante, y esa paz no la compra el dinero, esa paz no la compra ninguna otra cosa. Esa paz nos la da el Señor para poder sonreír al otro y decir, tranquilo, vamos para adelante, vamos a orar por tu vida, porque Dios tiene un propósito contigo y un propósito conmigo. Esa respuesta viene de Dios. Esa paz, los frutos que da la bondad, que da el Espíritu Santo, la bondad, la mansedumbre, la paz, el amor hacia otros. Entonces, cuando hablamos de las matemáticas de Dios, debemos empezar a pensar que en Dios no hay ninguna pérdida, todo es ganancia. Y cuando lo empezamos a ver así, vamos a empezar a ver la resta. ¿Listo? Entonces, volvemos la suma rápidamente. ¿Qué es la suma? La adición, la adición, la acumulación de dos cosas, de dos elementos, o puede ser el mismo elemento. Entonces tenemos la promesa de Dios más la sabiduría, y mire todo el contexto que hay por medio de la sabiduría. Igual respuesta. La respuesta de Dios viene con esa suma de esos dos hermosísimos elementos. ¿Listo? Ahora vamos a ver la resta. Y uno dice, perdón. Antes de la suma, quiero que vayamos a Mateo 7:7. Antes de la resta, vamos a ir a Mateo 7:7. Y dice la palabra del Señor: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se les abrirá. Esta promesa de vida, esta promesa hermosa, nos hace recapitular y retomar la palabra de sabiduría que debemos tener en nuestra vida. Si no somos sabios, no vamos a saber pedir. Si no somos sabios, no vamos a saber esperar la voluntad de Dios. Si no somos sabios, no vamos a saber orar, no vamos a saber golpear, buscar. Muchas veces en medio de la angustia y la desesperación, buscamos en otros lugares, golpeamos otras puertas, nos desesperamos hallando la respuesta en otros lugares que no son Dios. Y en últimas allá decimos, bueno, ya me tocó hacer ayuno, ya me tocó otra cosa porque no hubo más. Entonces, la sabiduría me permite ir al primer lugar donde yo debo estar cuando algo debo presentarle a Dios. Y es su presencia, buscar en su palabra. La sabiduría me permite estar dispuesta a tener mi corazón ahí, pendiente precisamente de su palabra, pendiente de sus promesas. Y retomando esto, yo no puedo, hay muchas oraciones contrarias, muchas veces no sabemos orar, muchas veces llevamos a lugares donde no deberíamos ir, y eso no puede ser así. Lo primero en nosotros debe ser buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra del Señor: sé vivir en abundancia, Pablo lo decía, pero también en escasez. ¿Y por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él me va a suplir, porque Él me va a llenar de lo que mucha gente en el mundo no tiene. Y es el amor, la abundancia de su palabra, la paz, para poder sobrellevar la crisis. Y a propósito de crisis, vamos rápidamente a la resta. ¿Listo? Vamos rápidamente a la resta. Cuando uno habla de resta, uno se imagina pérdida, sustracción, ¿sí? La resta exactamente dice sustracción o eliminación de elementos. Sustracción o eliminación de elementos. Cuando hablamos de la resta, hablamos efectivamente de algo que se va, ¿sí? Que yo le quito a eso a un elemento. Entonces podemos ver que en las matemáticas de Dios, bueno, acá cómo vamos a manejar la resta. Sumar, claro, sumamos bendiciones, pero en la resta, tome nota. Sustracción. Tenemos prosperidad. Cuando hablamos de prosperidad no me refiero únicamente a la parte económica.
Prosperidad, ser prósperos es ser saludables, ser prósperos es tener amigos, ser prósperos es hacer parte de una familia, ser prósperos es ser saludable, ser prósperos es tener una estabilidad emocional, ser prósperos es tener una estabilidad económica. ¿Sí? La prosperidad no es solamente la parte económica, tiene mucho que ver con todos los aspectos de la vida de una persona. Si a esa prosperidad general yo le sustraigo, yo le resto crisis, llámese la crisis una pérdida de trabajo, llámese a la crisis una enfermedad, llámese a la crisis un divorcio, llámese a una crisis una pelea familiar, llámese a la crisis una separación. Si a esa estabilidad general yo le resto una crisis, uno diría el resultado va a ser una disminución, el resultado va a ser soledad, el resultado va a ser negatividad, va a ser depresión, tristeza, y en su momento, claro que sí, porque aún somos carne y eso duele. Pero en las matemáticas de Dios, resulta que la prosperidad menos esa crisis, menos ese momento difícil, es igual al valor. ¿Sí? Es igual al valor. Todo nos ayuda para bien. Y cuando yo consulto lo que es el concepto de valor, nos vamos a dar cuenta que el valor es la importancia, el significado real que tiene algo o alguien sobre ese momento. No tiene nada que ver con precios, no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con la cercanía, tiene que ver precisamente con el hecho de estar ahí. El valor que tú le das a las personas, el valor que tú le das a la salud, el valor que tú le das a todo lo que pasa en tu vida, es lo que te permite saber que tienes a tu lado. Y las crisis, que es esa crisis los que yo les mencionaba. Y hoy vamos a ver, hoy estamos viendo que la crisis es un real aprendizaje. Prosperidad menos crisis igual valor. La crisis me permite a mí reconocer el valor de las cosas, de las personas y aún de las situaciones. ¿Por qué? Porque es sencillo. La angustia nos enseña que la angustia enseña el valor de la paz. La enfermedad nos enseña el valor de la salud. La pérdida nos enseña el valor del presente, del tiempo, de la hora. La pérdida nos enseña el valor de lo que tengo y que lo que creo que está ahí va a estar siempre. Y no lo cuido, y no lo protejo, y no lo avivo. Y creo que siempre va a estar ahí. El amor de pareja es así. El amor de pareja después de que uno está casado, uno dice, bueno, ya le di, sí, ya estamos bien. Y no lo sigo cultivando, en algún momento va a llegar una crisis que me recuerde que a mi esposo debo cultivarle ese amor, debo avivar ese amor todo el tiempo, porque es como una plantita que uno riega. Igual, obviamente, la relación con Dios, si yo no le busco, si yo no le amo, le anhelo, en algún momento va a haber una crisis y esa pérdida me va a hacer sentir que algo me falta. Y eso es lo que en las matemáticas de Dios, en la resta, si yo tengo un corazón enseñable, voy a aprender a valorar lo que tengo hoy y ahora, y ya, aquí. Muchas veces queremos esperar, no, que tal cosa pase, que cuando no sé qué, y cuando vaya, y cuando haga. No esperes ese tiempo. Vive lo que tienes ahora, aquí y ya. Y disfruta de lo que tienes. Yo sé que es difícil decirlo, porque cuando una persona tiene crisis, cuando una persona le habla a otra diciéndole tranquilo, vamos a salir adelante, pero muchas veces no conoce lo que hay en su corazón. Muchas veces hablamos de sanidad, ¿sí? Y esa persona está con un enfermo en la clínica. Muchas veces escuchamos a nuestra pastora guerrear, levantarse, que vamos a levantarnos en fe, y aún con su propio cuerpo latigándole y el Señor le dio respuesta sobre su salud, le dio respuesta sobre su vida, le dio respuesta sobre muchas peticiones. Por eso la resta no significa pérdida total, significa aprendizaje, el valor que tú y yo le damos a las cosas, el valor del aquí y del ahora.
El valor que Pablo le decía, hoy tengo, mañana no, pero aún así me gozo porque confío en Dios, porque sé a quién le sirvo. Y en esta mañana que tú estás escuchando este mensaje, te digo, mira, hay circunstancias en la vida que muchas veces no entendemos. Hay circunstancias que nos mueven, pero es ese mover lo que nos permite ver cuán fuertes somos, qué carácter tenemos para enfrentar las cosas. Y hoy en esa resta quiero que vayamos rápidamente a Job 27:13. Yo creo que Job es uno de esos ejemplos fuertes, ¿cierto? De lo que es tener en un momento salud, hijos, provisión, de todo. Y en un momento no tener absolutamente nada, ser señalado, ser juzgado, estar solo. Y aún así verse en esa crisis, prosperidad, menos crisis, empieza a darle un valor impresionante a esa relación que tenía con Dios. Y dice 27, 13, del 13, Job 27, del 13 al 28. ¿Dónde está? Dice la palabra del Señor. Ay, ¿dónde está? Job 27, sí. Perdón, 28 del 13. Dice, no conoce el valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, no, ni conmigo. No se dará por otro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará las alhajas de oro fino. No se hará mención del coral ni perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. La sabiduría para tomar decisiones, la sabiduría para emprender, la sabiduría para ser sensato, ser prudente, ser maduro, para asumir la crisis y darle el valor real a las cosas. Entonces, por hoy son esas dos operaciones básicas del conocimiento de la matemática, pero en las matemáticas de Dios no hay pierde. En las matemáticas de Dios hay un aprendizaje, hay un motivo para continuar, para escudriñar su palabra y sobre todo para enamorarnos cada día más de nuestro Padre Celestial. Entonces, con este hermoso programa, este hermoso mensaje, quiero dejarlos hoy, jueves. Pensemos, ¿qué está restando de mí y qué debo utilizar para mi bendición, para mi crecimiento personal? ¿Cuál es esa crisis que me está moviendo? ¿Y hacia dónde me está moviendo? ¿O le doy valor a las cosas y aprendo a vivir con ello y a madurar con ello? ¿O me muevo a situaciones de desesperación que me desemboquen a algo que no es lo que el Señor tiene para nosotros? Pensamientos de bien y no de mal, el Señor tiene para ti y para mí en esta mañana. Así es que confiemos en Él, tomemos esas promesas, sumémosle sabiduría y para adelante, porque Dios tiene una nube protegiéndonos. Dios tiene ese Espíritu Santo que nos consuela, nos arrulla, nos cuida. Dios tiene para su pueblo las bendiciones más hermosas. Y en esta mañana declaro sobre tu vida ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que te puedas entrar en medio de esa crisis y decir, Señor, aquí estoy. Anoche la palabra del Señor nos hablaba sobre cómo enfrentar ese Goliat, cómo enfrentar esos problemas y salir en victoria. No es fácil. Estamos en un mundo que nos llena de cosas y todo está mal y para diciembre las cosas van a estar peor y uno dice, Dios mío, por favor. Pero en Cristo, en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y ahí donde estás, si puedes, cierra tus ojitos y vamos a orar. Vamos a orar por un jueves en victoria, vamos a orar por un fin de semana que viene, vamos a orar por una mañana de bendición, vamos a orar por tu familia, vamos a orar por tu pueblo, por tu casa,
por nuestra generación. Señor y Padre Celestial, gracias por esta mañana hermosa, gracias por tu palabra, porque en ti, Señor, todo suma, porque en ti, oh Dios, aún la crisis nos ayuda a depender de ti, aún los momentos difíciles nos ayudan, Señor, a creer en ti. A aumentar, a fortalecer ese carácter que debemos tener. Aún la crisis, Señor, lo que coloque el enemigo nos ayuda a depender de ti, oh Dios, a depender de ti. Gracias te doy, Señor, porque en tus matemáticas no hay pérdida, hay ganancias, Señor, porque tú nos enseñas a vivir, nos enseñas a salir adelante, a emprender. Yo bendigo en el nombre del Señor cada persona que me ha escuchado, que me ha visto en esta mañana. La bendigo en tu nombre. Declaro que sus pasos son pasos guiados por ti. Declaro, Señor, que aumenta esa necesidad de tener esa sabiduría que no tiene valor, no tiene precio comparado con diamantes y oro. Esa sabiduría que viene de ti, que viene de temer, Señor, de amor, que viene de buscarte. Padre Santo, gracias por todo lo que nos das, por todo lo que viene, porque viene un mover hermoso. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Y la iglesia de él dice amén, y ahí donde estás, amigo, familiar, declara amén, amén. Dice, así es, así sea. Y es una declaración de fe. No te pierdas el próximo programa. Mañana, bellísimo programa a las 8 de la mañana. La próxima semana, nuestra segunda parte, la matemáticas de Dios, segunda parte, la división y la multiplicación. Feliz día, que estén muy bien. Saludos a todos. Mil bendiciones. Chao.